El registro más antiguo que existe de este llanto data de aproximadamente 1510, antes de la conquista, antes de que Hernán Cortés pusiera un pie en estas tierras. Informantes indígenas le describieron al emperador Moctezuma II una visión que lo atormentó durante semanas. Una mujer que lloraba en la noche, que pedía a sus hijos, que vagaba sin destino por Tenochtitlan. Los frailes que documentaron esa época, Sagún, Durán, otros, escribieron sobre ella, con una precisión que resulta inquietante, no como si registraran un mito, como si documentaran algo que la gente veía, algo que la gente temía. Y 5 siglos han pasado, y los reportes no han parado. Lo notable, lo que los investigadores no han podido explicar, es que versiones casi idénticas de este llanto han sido documentadas en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. En Irlanda, en Nigeria, en Filipinas, en el norte de México, en el sur de Argentina, una mujer que llora, que busca a sus hijos, que dice tu nombre. No es una leyenda que viajó con los conquistadores, es algo que la humanidad ha visto sola, en distintos continentes y en distintos siglos. Eso no lo explica ningún libro de historia. Esta semana 3 personas la vieron en la Ciudad de México, en 4 días, en 3 puntos distintos de la ciudad. Esto es lo que nos contaron. Nos llegó este relato hace 3 días. Luis trabajaba el turno de cierre en una zona comercial cerca del metro Chabacano. Era la 1:40 de la mañana, cuando terminó su turno. Las calles, según él, estaban completamente vacías. No escuchó pasos, solo un llanto. Al principio pensó que era una mujer en apuros. Se detuvo, buscó con la vista. El llanto venía de una de las calles laterales. Él conocía realmente bien todas estas calles. Las había caminado cientos de veces. Pero esa noche la calle estaba distinta. Al fondo, junto a un poste de luz apagado, había una figura de mujer. Vestido blanco, inmóvil. Luis intentó dar un paso atrás. Su pierna no respondió. Miró hacia abajo, como si su cuerpo necesitara confirmación de que seguía ahí. Sintió las suelas de sus zapatos contra el pavimento. Sintió ese frío en el aire que te hace saber que las cosas no están bien. Cuando se dio cuenta de la situación, cuando la estudió más, se dio cuenta que no podía moverse. Nos dijo que en ese momento no pensó en la Llorona, no pensó en nada sobrenatural. Su mente buscó explicaciones. El cansancio, estrés, o una ilusión óptica tal vez producida por la falta de sueño. Incluso llegó a pensar también en una enfermedad. La figura levantó la cabeza y dijo su nombre. No gritó, no susurró. Lo dijo como alguien que lleva mucho tiempo esperando decirlo. En ese momento las piernas de Luis volvieron a obedecerle. Corrió y no miró atrás. Llegó a su casa en 12 minutos, un trayecto que normalmente le toma 25. No durmió esa noche, ni la siguiente. Al tercer día decidió volver, en la luz del mediodía, con la gente en la calle, con el ruido de la ciudad como escudo. Caminó hasta ese poste, y en el suelo había flores marchitas, no una o dos, una fila de flores marchitas a lo largo de toda la pared, como si alguien las hubiera dejado en distintos momentos, o como si siempre hubieran estado ahí, y él simplemente nunca las había notado. Le preguntó a una señora que barría cerca si había algo de esa pared, si sabía algo. La señora lo miró por un momento y siguió barriendo sin decir una sola palabra. Lo que vivió Luis no es nuevo. Bernardino de Sahagún en el Códice Florentino describió su llanto con una presión que resulta inquietante incluso hoy. De noche andaba llorando, bramando. No se decía que andaba, no según la tradición. Andaba. Eso marca una diferencia. Los informantes de Moctezuma la llamaban la mujer serpiente, una entidad que aparecía de noche, llorando, pidiendo a sus hijos. Los frailes que llegaron después, hombres de fe y de razón, recogieron estos testimonios, no como folclore, sino como eventos reportados por personas concretas, con nombres, con fechas, con ubicaciones específicas dentro de la ciudad. Y lo más extraño
Lo que los antropólogos y folcloristas no han podido resolver con comodidad es que no es una leyenda que viajó con los conquistadores, porque está en Irlanda antes de la conquista. La Banshee, una mujer que llora de noche y dice el nombre de los que van a morir, es algo que resulta inquietante. También está en Nigeria, la Iyami, entidad femenina nocturna asociada al llanto y a la pérdida de hijos. También está en Filipinas, en el norte de Argentina, en el interior de Colombia, en regiones de Japón, culturas que no tuvieron contacto entre sí, continentes distintos, siglos distintos, y todas describen lo mismo: una mujer, la noche, un llanto y el nombre de alguien. Yo veo dos explicaciones posibles. La primera, el miedo a perder un hijo es tan universal que todas las culturas inventaron de forma independiente la misma figura para nombrarlo. La segunda, todas estas culturas vieron lo mismo. No hay consenso académico, pero lo que sí existe son 5 siglos de reportes que no han parado, y 3 de esta semana. El segundo relato nos llegó desde el Canal Nacional, al oriente de la ciudad. Gabriela tiene 42 años, es enfermera. Sale de su turno nocturno pasada la medianoche. El lunes pasado caminaba hacia la parada del microbús cuando escuchó algo sobre el agua. Nos escribió, no era el llanto de una persona normal, era algo entre llanto y grito, como si viniera debajo del agua y de arriba del aire al mismo tiempo. Se detuvo en el borde del canal y miró. En la superficie había algo blanco que se movía lentamente, no contra la corriente, no a favor de ella. Lo hacía en círculos. Sacó su celular para grabar, pero la pantalla se apagó sola. Lo que pasó después es lo que más le cuesta explicar. Cuando el celular volvió a encenderse, el reloj marcaba las 2:14. Ella jura que había llegado al canal a la 1:11. 63 minutos. Para ella no había pasado más de uno. Está de pie en el mismo lugar. El frío es el mismo. Sus zapatos están en el mismo sitio. No hay ninguna señal de que se haya sentado, de que haya caminado, de que haya hecho nada durante esos 63 minutos. Solo el tiempo desaparecido. Lo blanco ya no estaba en el agua, y el llanto tampoco, pero el agua seguía moviéndose en círculos durante varios minutos, sin viento, sin corriente visible. Cuando llegó a casa, le contó a su esposo lo que había pasado. Él revisó el historial del celular buscando un registro de algo que se había apagado, algún error en el sistema, alguna explicación técnica. No había nada. No había ningún intento de grabación, no había ningún apagado registrado. Para el celular, los 63 minutos existieron con completa normalidad. Para Gabriela no. Y antes de continuar con el tercer relato, el más difícil de olvidar de esos tres, queremos preguntarte algo. ¿Tú, alguien que conoces, has escuchado ese llanto? ¿En Ciudad de México, en tu ciudad o en algún lugar donde no debería haber nadie? Déjalo en los comentarios. Muchos de los relatos que llegan al templo empezaron exactamente así. Alguien que pensó que estaba solo con su historia, que decide escribir y que descubre que no era el único. Y bueno, siguiendo con esto, hay algo que complica aún más estas historias y todo esto. Este mes, un ex militar publicó algo en redes que ha circulado desde entonces sin que nadie lo haya refutado. Escribió lo siguiente: fui militar, prestaba servicio en una zona rural del norte de México. En el ejército era algo que se sabía, pero que no se hablaba. De noche en ciertas zonas se escuchaba. Una noche no solo se escuchó, la vimos. Mi sargento dio la orden. Le disparamos. Varios de nosotros con rifles reglamentarios a menos de 40 metros de distancia. Hizo una pausa antes del último párrafo. Las balas no le hicieron nada. Ella seguía caminando. Nadie dijo nada después. No hubo reporte. No hubo informe oficial, solo una orden de no hablar del tema. Y esa orden la cumplimos durante años. El post tiene miles de compartidos.
Nadie ha dado el nombre del militar. Nadie ha dado la unidad, ni nadie lo ha desmentido. Y nadie, incluyendo al propio autor, ha explicado por qué decidió publicarlo ahora. Lo que hace que este testimonio sea diferente no es el disparo, no es el arma, es el orden de silencio. Las instituciones no emiten órdenes de silencio sobre cosas que no existen. Ninguno de los 3 testigos de esta semana se conocen entre sí. No están en los mismos grupos de redes, no viven en el mismo barrio. Nos escribieron de forma completamente independiente sin saber que los otros también lo habían hecho. Y sin embargo, los 3 puntos de Chacano, el Canal Nacional, por ahí Xochimilco, forman en el mapa casi una línea recta, siguiendo exactamente el antiguo trazo de la red de canales de Tenochtitlan, los mismos canales que existían cuando Moctezuma recibió el primer reporte, los mismos que Sahagún documentó. Y bueno, este relato es el más corto y el más difícil de olvidar. Un lanchero en Xochimilco, 40 años de trabajo en sus canales, prácticamente conoce cada recodo, cada árbol, cada turno del agua. Nos mandó un mensaje de voz muy corto el pasado miércoles. No quiso dar su nombre, dijo que había aprendido a respetar los canales, que en 40 años había visto cosas que no contaba, porque no quería que lo tomaran por loco, que había noches en que el agua se comportaba diferente, quieta cuando debía moverse, oscura cuando debía reflejar la luna, y que había aprendido a remar más rápido y no mirar. El martes en la madrugada algo lo hizo mirar, una trajinera amarrada que llevaba semanas sin moverse. Nadie la había tocado. Para llegar a ella sin hacer ruido era imposible. Los canales de madrugada son silencio puro. Cualquier movimiento en el agua se escucha a distancia. No hubo ruido, pero había algo parado sobre la madera. Era una figura de mujer, blanca, inmóvil, llorando. Lo que dijo después es lo que no habíamos escuchado en los otros testimonios. No tenía pies. Estaba parada en la madera, pero donde deberían estar los pies no había nada. Solo el borde de la ropa sobre la madera. Y sus manos llegaban a los lados de la trajinera. No eran manos de persona. El lanchero dice que esa noche remó hacia la salida sin hacer un solo movimiento brusco, como cuando te cruzas con algo en el monte y sabes, sin que nadie te lo haya enseñado, que no debes correr, que no debes hacer ruido y que no debes llamar la atención sobre ti. Llegó al embarcadero, amarró su lancha, se fue a su casa sin mirar atrás. Al día siguiente llamó a un compañero para que fuera él a recoger las trajineras de esa zona. No le explicó el porqué. Y su compañero, 20 años en los mismos canales, dijo que entendía, sin preguntar. Estamos a días de que sea el 10 de mayo, Día de las Madres, y hay mesas con flores, hay llamadas de hijos que viven lejos, hay abrazos que duran un poco más de lo normal. Y hay en algún punto de esta ciudad, sobre el agua quieta de un canal que existía cuando esta ciudad todavía era un lago, algo que llora. 5 siglos de registros escritos, culturas en 4 continentes que describen lo mismo sin conocerse. Un exmilitar que disparó y no hizo nada. Una enfermera que perdió 1 hora sin que su cuerpo se moviera. Un lanchero de 40 años que aprendió a no mirar. Y un trabajador de turno nocturno cuyas piernas dejaron de obedecerle en la calle más conocida de su vida. No sabemos qué es la Llorona. Los frailes de Sahagún no lo sabían. Los informantes de Moctezuma no lo sabían. Los investigadores que llevan décadas estudiando el fenómeno no lo saben. Lo que sabemos es que llora, que busca, que dice nombres y que esta semana estuvo en Ciudad de México. Si tienes un relato propio de alguien que conoces, ya sabes dónde dejarlo, en los comentarios o directo al templo. Todos los relatos que llegan aquí son leídos, todos. Esta ha sido otra noche en el templo. Cuídense, y si esta noche escuchan algo que no reconocen, no se asomen y no respondan. Nos vemos.